Feliz sábado. Qué bueno, está en la casa de Dios. En esta mañana vamos a continuar con el tema Cristo en el santuario. Como ya le dije, este tema es de suma importancia para la iglesia que ha llegado al fin del tiempo. Y obviamente hay algunas áreas que para aquellos que han llegado reciente a la iglesia, quizá les sea difícil seguirme. Pero allá en un país llamado República Dominicana, hay un plato muy especial llamado sancocho. ¿A quién le gusta el sancocho? Ustedes saben que, aunque me confunden con dominicanos, yo soy cibaeño. Y por alguna razón a mí no me gustaba el sancocho, no sé por qué. Pero lo que quiero decir que en el sancocho típico hay lo que se llama, el sancocho típico tiene qué cosa, además de las cosas suaves, víveres y demás, pero ¿qué tiene? ¿Pero qué tiene? Pues sí, pero ¿qué tiene esa carne? Hueso, ¿no es cierto? Un sancocho sin hueso no es un sancocho, ¿no es cierto? Entonces los huesos son difíciles, así que lo que quiero decir es que algunas cosas que estoy diciendo hay hueso, ¿no? Y voy a dar un breve repaso de la presentación que hice la semana o la última vez en cuanto a las 70 semanas. Estamos estudiando Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Dijimos aquella vez que esta profecía fue dividida en dos partes, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver fue las 70 semanas o 490 años fue el tiempo de gracia dado al pueblo judío o para los judíos. Y dijimos también que ese tiempo comenzó con un decreto. Según Daniel 9:25, habría un decreto que iba a comenzar esa profecía. Dios siempre es específico. Y dijo, habría un decreto, y hablamos de eso la última vez. Pero quiero enfatizar que el decreto fue dado por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Y hay una razón por la cual tomamos ese decreto. También le dije, y quisiera enfatizar un poquito más cómo se calcula el calendario antes de Cristo y después de Cristo, o el Antiguo Testamento y la era cristiana. Antes de Cristo comenzamos, ¿cómo? Comenzamos a reducir. Por ejemplo, el año 5, entonces comenzamos, sigue bajando al año
4, el año 3, el año 2. No hay año 0. Por lo tanto, comienza cuando Cristo llegó, el Mesías, comienza el año 1 y comienza ahora a sumar 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, la presencia de Cristo dividió el tiempo, dividió el calendario, la presencia de Cristo. También dijimos que ese año 457 marcó el comienzo tanto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que también significan años. Recuerden, estamos hablando de un tiempo profético. En el tiempo profético, un día simboliza un año. Entonces, el comienzo también de las 70 semanas o 490 años. ¿Por qué el mismo comienzo? Porque es una misma profecía que se dividió en dos. Le mencioné, la primera parte es el tiempo de gracia para los judíos. La segunda parte es la era cristiana. ¿Está bien? Muy bien. Entonces aquí las 70 semanas concluyeron ¿en qué año? En el año 34 de Cristo. Allí, ¿qué pasó? Cuando este cristiano fue asesinado, Esteban. ¿Y qué hicieron los judíos? Está en el libro de los Hechos. Se taparon los oídos para no escuchar el mensaje y allí se cumplió lo que Cristo les dijo: vuestra casa es dejada desierta. O sea, el pueblo judío rechazó al Mesías, la salvación. Y como pueblo ya dejó de ser el instrumento divino para llevar adelante el mensaje de salvación. Los judíos desde entonces se salvan como o aceptando a Jesús como individuo. El pueblo ahora que continúa con el mensaje de salvación es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es un nuevo comienzo de la iglesia, sino la continuidad de la iglesia del Antiguo Testamento que creyó en el Mesías, que creyó en la salvación y sigue avanzando ahora con el Evangelio. Ahora la pregunta es, noten, mire, ¿qué iba a pasar después de la era? Después de concluir la era del Antiguo Testamento. Ahora noten, 2.300 años menos, esa rayita es menos, la forma de Dios hacer matemática, menos 70 semanas o 490 años menos, es igual a ¿cuántos? 1.810 años. Eso es lo que quedó de la profecía de los 2.300 tardes y mañanas. ¿Está bien? Ahora le queda ese tiempo. ¿Para quién? ¿Para quiénes? La era cristiana. La confirmación del pacto. ¿Qué es el pacto divino? Es el plan de salvación. Ahora el plan de salvación comienza a ser proclamado a los gentiles, aquellos que creen en Jesús. Se comenzó a proclamar el Evangelio. Y aquí vemos, noten, la conclusión
Las 70 semanas concluyeron en el año 34 de Cristo. Entonces tenemos 1810 años. ¿A dónde llegamos? 1844. Llega allí. Y desde entonces estamos viviendo en el fin del tiempo y también se le llama el tiempo del juicio, cuando Cristo va a venir. Pero todavía no le voy a explicar eso. La pregunta ahora viene, ¿qué iba a acontecer durante los 1810 años? Y le explico, hermanos, un paréntesis aquí. Cuando estoy formando estas ilustraciones con la finalidad de poder explicar, a veces no estoy tan concentrado en la formación gramatical. A veces algunas oraciones, algunas expresiones allí no salen bien, así que les pido disculpas. No tengo una persona que me ayude, como en el caso de Jamie. Por eso Salvador escribe muy bien, porque Jamie le ayuda. Así que la pregunta, ¿qué iba a acontecer? En el año 34 comenzó allí la era cristiana. La proclamación del Evangelio, la confirmación del pacto con muchos. Hasta el año 1844 que concluye la profecía. ¿Qué iba a acontecer? Noten, hermanos, el problema. Daniel 8:11 dice que el ministerio continuo de Cristo, en hebreo Had Tamid, en el santuario celestial sería nulificado. Durante ese tiempo, la iglesia cristiana, la iglesia que recibió el Evangelio, iba a caer en apostasía y el ministerio de Cristo allá en el cielo iba a ser nulificado o no se iba a enfatizar durante la Edad Media. No se habló del ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué es importante ese ministerio? Noten lo que dijo Pablo. Por eso, Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué sigue? Viviendo continuamente para interceder por ellos. Jesús estaba y está en el santuario celestial intercediendo. Pero ese énfasis fue opacado, no se proclamó. Y Daniel lo predijo, Daniel 8:11, no se iba a proclamar. Y la gente no sabía lo que Cristo estaba haciendo en el cielo a su favor. También, hermanos, el fundamento del santuario sería pisoteado. ¿Cuál es el fundamento del santuario? Yo le hablé ya acerca de eso. Es el plan de salvación. La salvación procede del santuario. Y ese fundamento, el santuario, allí se lleva a cabo la obra de Cristo, los beneficios de la cruz del Calvario. Allí está Jesús proveyendo esos beneficios a aquellos que se acercan a Dios. Y ese fundamento iba a ser pisoteado. El plan de salvación no se proclamó. ¿Qué es el plan de salvación? La salvación es algo sencillo, simple, que cada persona puede entender. Noten cómo lo presenta aquí el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados,
Él, Cristo, es fiel y justo. ¿Para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el plan de salvación. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz y está haciendo en el santuario celestial. Esa sencillez que usted puede entender, que yo puedo entender, y eso fue pisoteado. Se cambió. Durante la Edad Media se presentó un evangelio fuera de la Biblia, donde las personas tenían que hacer penitencia, tenían que hacer indulgencia y nunca, por más que se quisieran, podían alcanzar la salvación. El evangelio fue vendido, o el plan de salvación fue vendido como un artículo en el mercado de la iglesia. El que podía comprar, compraba la salvación, entre comillas. La iglesia cayó en apostasía y corrompió la verdad del evangelio. Por lo tanto, era necesario, hermanos, que esto fuera restaurado. Noten, la verdad sería echada por tierra. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Noten lo que es la verdad, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Está bien? Aquí está la verdad, la palabra de Dios es la verdad. La gracia, la salvación, a través de la gracia divina, el ser humano no tiene nada que contribuir a su salvación. Es absolutamente por gracia. Pero eso no se presentó. La salvación por fe también. La fe en lo que Dios ha hecho a través de Cristo y en Cristo también fue echado por tierra. Los mandamientos de Dios, el sábado, la santidad, bautismo, la segunda venida, todo eso fue echado por tierra cuando la iglesia dejó la sencillez de Cristo. Y entonces presentó un falso evangelio. Y hay más. También podemos hablar del estado de los muertos, cuando la iglesia comenzó a presentar una falsa teoría de la inmortalidad del alma. El mensaje pro salud también. El santuario, como ya le mencioné, y era necesario, hermano, como dije, era necesario que la verdad fuera restaurada. Era necesario que esa verdad preciosa fuera restaurada, y Dios levantó hombres y mujeres para restaurar su verdad. Ellos, sin temor, desafiaron al monopolio religioso de su tiempo y presentaron la verdad de Dios según está en la Biblia. Y les voy a hablar de algunos de ellos. Martín Lutero, él era un sacerdote, pero un día estuvo leyendo la Biblia. La Biblia no estaba disponible, pero él encontró una Biblia. Aunque era sacerdote, él no había leído la Biblia. Cuando leyó la Biblia, descubrió que la autoridad del cristiano es sola escritura, solamente la palabra de Dios. También descubrió que la salvación
es solamente por fe, sola fide. Y también enfatizó que es a través de la gracia, sola gratia, que recibimos la salvación. Y Martín Lutero habló con valentía y encendió la chispa de la reforma en el cristianismo. Sin poder político religioso, sin medio económico, simplemente un monje, pero tenía la palabra de Dios. Y él dice, a través de la palabra cayeron príncipes, reyes y sacerdotes, porque simplemente presenté la palabra de Dios. Y gracias a su valentía, a su dedicación, hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy entendemos lo que Dios ha dicho en sus palabras en cuanto a la salvación. Durante ese tiempo se levantó un grupo llamado Anabautistas y ellos restauraron la verdad del bautismo. La iglesia introdujo el bautismo de infantes. Y ellos, leyendo la palabra de Dios, dijeron, no, el bautismo es para personas que entiendan y que crean. Y a través de su movimiento, aunque muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados, pero nos dejaron la verdad sobre el bautismo por inmersión, creyendo en lo que Cristo ha dicho. También Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, comenzó a estudiar la palabra y él dijo, además de la fe, además de la gracia, necesitamos una vida santificada. Una vida santificada. Necesitamos santidad. Y llegamos a William Miller, quien se unió levantando la verdad de la segunda venida de Cristo, proclamando Cristo viene, Cristo viene. Esa verdad se había olvidado. Cristo viene. Y finalmente, Dios quiso que se levantara el movimiento adventista. Y ellos levantaron la importancia de los 10 mandamientos, la importancia del sábado, la importancia del santuario, el estado de los muertos. Los muertos no están vivos, si están muertos, están muertos. Y el mensaje pro salud. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser recipientes de la verdad que ellos proclamaron. Y esperamos pronto ver a Jesús. Y quisiera hablar un poquito de William Miller. El sábado pasado, en la celebración del aniversario que se cumplió el 22 de octubre, estuve en su casa, en la casa que era de William Miller. Bueno, él está muerto, por supuesto. Y estuve allí, qué privilegio sentir que uno está allí donde comenzó todo.
obviamente necesitamos meses para hablar de la obra de este hombre, quien fue un capitán del ejército que peleó en la guerra en el 1812 en adelante, y fue la batalla que él peleó, fue la única batalla en el ejército americano que se le ha dado la gloria a Dios por la victoria. Porque el ejército americano no tenía ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, ellos vencieron al poderoso ejército británico y Miller concluyó que solamente por la intervención divina se pudo lograr eso. También le dio gloria a Dios por su protección personal, porque una bomba cayó cerca de él, matando a uno de sus compañeros, hiriendo a 3 soldados. Pero a William Miller no le pasó nada. Y él pensó, Dios me cuidó. Noten, William Miller había dejado el cristianismo, aunque él creció en un hogar cristiano, bautista. Su abuelo era pastor, su tío también pastor, pero él dejó el cristianismo y ingresó en la filosofía deísta. Ellos no creen, sí creen en Dios, pero Dios no interviene en la naturaleza, en el mundo, en la vida humana. No hay milagro, no hay revelación. Ellos no creen en la vida después de la muerte, o sea, resurrección. Y piensan que la naturaleza humana es buena. Y Miller entendió, era uno de ellos, y entendió que las cosas no eran así, porque él vio por su propia experiencia cómo era la naturaleza humana. Y comenzó a pensar en su herencia cristiana y eventualmente él regresó a Cristo. Y él pensaba que antes de regresar a Cristo pensaba que la Biblia tenía inconsistencia y contradicciones. Ahora él vio cómo la Biblia se armonizaba y halló en Jesús su amigo personal. Ahora bien, sus amigos en el deísmo comenzaron a burlarse de él, a hacerle preguntas. Y él, como no entendía, acababa de regresar al cristianismo, él lo que hizo fue que se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y comenzó en el libro de Génesis. Y así fue avanzando. En el 1816 comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y en el 1818, cuando llegó a Daniel 8:14 y leyó que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, él entendió que la purificación del santuario significaba la segunda venida de Cristo. Él entendió también que esa profecía de tiempo había comenzado en el 457 antes de Cristo y concluía en el 1844. Y aunque él no quería proclamar, él fue llamado a proclamar esa verdad de la segunda venida de Cristo. Miller era un agricultor
y no tenía interés en ser un predicador, pero se convirtió en un predicador y comenzó a proclamar: Cristo viene. La necesidad que el mundo tenía de estar listo, de prepararse para encontrarse con Cristo, y muchos pastores se unieron a Él. Y hubo aquellos que rechazaron el mensaje y estaban furiosos también con su predicación. Y decidieron que era mejor eliminar a William Miller del medio. Así que hubo un grupito que se puso de acuerdo, y cuando él termine de predicar lo vamos a matar. Y cuando él terminó, iba saliendo, vinieron ángeles y lo protegieron y lo sacaron de ese medio para que siguiera predicando. Él proclamó la verdad que Cristo viene. Uno de sus seguidores, Samuel Snow, fijó una fecha para la segunda venida de Cristo. Estoy diciendo algunas cosas de las muchas que hay. Samuel Snow, después de estudiar, de analizar, concluyó que Cristo iba a venir en el 22 de octubre de 1844. Y él hizo una buena explicación. William Miller y sus colaboradores como Joshua Himes analizaron la conclusión de Samuel Snow y llegaron a la convicción de que en realidad él tenía la razón, y William Miller dijo: gloria a Dios, estamos llegando a casa. Y él, como muchos adventistas, noten, el nombre adventista viene de los enemigos. No fue un nombre que ellos se colocaron, fue los enemigos. Le decían: estos son adventistas. ¿Por qué le llamaban adventista? Porque esperaban la venida de Cristo. O sea, fue un nombre como que le pusieron ese nombre como de burla. Pero hoy tenemos nuestra iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día, ¿no es cierto? Y allí se unieron esperando a Cristo. Pero Cristo no vino como ellos esperaban. Y en la historia del movimiento adventista se conoce el 22 de octubre de 1844 como el Gran Chasco. Y ahí luego vamos, en la próxima presentación le voy a hablar qué simbolizó, qué aconteció y por qué Cristo no vino. Miller murió en el 1849, un poco antes de morir. Él dijo que no estaba desanimado, que él hizo lo que pensó como cristiano era su deber, proclamar que Cristo venía pronto. También dijo: he fijado mi vista en otro tiempo, y esto es hoy, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y él murió con esa esperanza. Y allí en su tumba, cerca de lo que fue su casa, allí está su tumba.
Y hay ángeles velando ese lugar, esperando escuchar la trompeta divina para llamar a este siervo de Dios a la vida, para que él vea a ese Cristo a quien tanto amó y anheló ver. Un día él lo va a saber. Hay un cántico cristiano que fue inspirado por la experiencia de William Miller. En la versión en inglés habla un poco más de lo que él dijo, pero hay una versión en español muy linda. Y vamos, le voy a pedir a Eduardo que tenga la bondad y ponga este lindo cántico que presenta su esperanza, y la esperanza mía, la esperanza suya. Vamos a escuchar en otro tiempo más. Estoy en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire sabrán cuando aparecerá mi Rey. Trompetas mil
anhela usted estar? Será un día maravilloso cuando Cristo venga. Estar con Jesús, qué lindo. Les invito a estar en pie para orar. Amado Señor, agradecemos a ti por los hombres y mujeres que fueron tus siervos para restaurar la verdad. Y a través de William Miller tenemos esa bendita esperanza, aunque está en tu palabra, se había olvidado, la iglesia no la había enfatizado y hoy tu iglesia proclama que Cristo viene pronto. Anhelamos ese día, Señor. Pido tu bendición sobre cada persona aquí presente, que tu gracia le acompañe, le sostenga y que en su corazón, el corazón de cada uno de tus hermanos y hermanas, esté Cristo Jesús con esa esperanza. Gracias, pedimos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.